El continente sur de las dos Américas se ve acollarado por el más alto cinturón rocoso de esta parte del mundo, los Andes. Una cordillera que punza por el suroeste el paño del mapa de Venezuela para instalar allí su techo geográfico. Cuando estas tierras de montes y nubes se suavizan y aclaran, nos enseñan una sorprendente estampa. Ahí está el toro. Con la hierba blanda y espesa acariciando sus corvejones, los toros ventean los aires andinos, alargan la gaita y se saben reyes de este territorio de verdes y azules, cuya uniformidad rompen las pieles que semejan a la canela, marrosas claras, o las jaboneras, o las negras lisas y moteadas de blancos. Por la cornisa de la loma se recorta la silueta del vaquero que vigila su crianza, ordenando los movimientos de los vacunos de Bravo que se hallan agrupados en pequeñas manadas, pertenecientes a las ganaderías del Prado y Rancho Grande, reunidas ambas en el término comunal del estado más occidental de Venezuela. Observando la fisonomía de estos toros, se comprende de inmediato su ascendencia directa de los que pastan en las principales ganaderías españolas. Son animales cuyas pieles y estructura morfológica denuncian un inequívoco linaje parladeño. Hasta estas abruptas pero tranquilas tierras llegaron las reses bravas para ser herradas con el hierro del Prado o con la Gran G, grafismos ambos a nombre de la numerosa prole del matrimonio Molina Colmenares. 10 hijos, 7 hembras y 3 varones, son los titulares de los hierros ganaderos que fundara el patriarca familiar, Hugo Domingo Molina. Estamos a 3.600 metros de altura, donde pastan los toros del Rancho Grande y el Prado. Este es el estado Táchira. Al fondo podrán observar ustedes que ya se ve los límites con el estado Mérida. La ganadería del Rancho Grande y el Prado, pues la amistad nuestra con los ganaderos españoles ha sido significativa. Ha sido una cuestión muy importante conocer, por ejemplo, a don Álvaro Domecq, ya fallecido, pero tenemos una muy buena amistad con Alvarito, a Juan Pedrito Domecq, a toda la gente de Jandilla, a los Lozano, al Currucén, con los Lozano todos, don Pablo Lozano, Eduardo, José Luis, los hijos que son los que están manejando ya, porque ya los viejitos los tienen ancianato, pero en realidad pues de ellos nos han enseñado mucho. Y lo poco que hemos asimilado, pues hemos tratado de ponerlos en práctica aquí en los Andes venezolanos, sobre todo porque llevamos en la sangre la fiesta española. Les damos la bienvenida a ustedes que han hecho un gran esfuerzo por venir a nuestra tierra. Siempre el clima nos ha molestado un poco, pero el trato y la consideración con ustedes, y siempre que vengan por esta tierra son bienvenidos. Las tierras altas de esta tajada del mapa venezolano muestran el perfil ondulado de la cordillera con el sonido del viento meneando los abalorios herbáceos de sus faldas y llenando de apacibilidad el ambiente de esta hacienda agropecuaria, donde solo se escucha el tenue aleteo de las aves, el mugido vacuno de las reses o el de la torrentera acuífera que se precipita por los tajos del terreno, penetrando en conductos y canaletas para alimentar los bosques, sotos y pastizales que se reparten por montañas y altiplanos. Las reses que pastan en las fincas de los hermanos Molina Colmenares también se reparten entre dos territorios. Las hembras de lidia se aposentan en San Vicente y el Prado, ubicadas en el área geográfica de Rubio, estado de Táchira, donde comparten el frondoso hábitat con otros ganados, y los machos cerrados de Rancho Grande en La Grita, muy próxima a la hacienda anterior dentro del mismo estado. Las piaras de vacas de vientre, acompañadas por el semental que le han asignado los ganaderos, avanzan por la pradera camino de lugares más abrigados, en los cuales las preñadas se encuentran protegidas y confortadas. La comarca dominada por los Andes de Venezuela ofrece una enorme variedad climática conforme varía la altitud del terreno, circunstancia esta que, lógicamente, influye en la crianza del ganado vacuno, especialmente el que se dedica a la lidia. A medida que la cota va disminuyendo, se va templando también la temperatura y se suavizan los rigores de la alta montaña, donde se alcanzan con facilidad los 0 grados centígrados.
Más abajo de las crestas, en lo que se conoce con el nombre de páramo andino, la vegetación es exuberante y los pastizales que brotan en las tierras menos quebradas constituyen el domicilio permanente de vacas y becerros, tanto los que pertenecen a la raza brava como los que se utilizan para el consumo de carne o el laboreo del campo. En cualquier caso, con independencia de estirpes y destinos, todos los ganados, tanto los que son criados en la llamada zona caliente, como en la que acusa temperaturas más bajas, precisan de la permanente atención de ganaderos, vaqueros y personal sanitario especializado. Hugo Domingo Molina tiene bien estudiado el terreno y el tipo de medidas preventivas que son imprescindibles adoptar para combatir la frecuente llegada de enfermedades. En los Andes venezolanos tenemos los dos tipos de tierra. Aquí donde ustedes están, que estamos a unos 3.600 metros de altura, oscila entre 2.500 a 3.600 sobre el nivel del mar. Y estamos también donde tenemos las vacas a 825 metros. Y en realidad, pues, el trópico pues, nos da la garrapata, nos da el duche, nos da la mosca, las culebras y una serie de enfermedades que nosotros tenemos que combatir. Nosotros en la ganadería de Lidia, pues, la mantenemos muy saneada. Tenemos veterinarios que se han ocupado de hacer el estudio, de saber cuando viene un toro, por ejemplo, a estas alturas, permanece mucho tiempo, prácticamente viene inmunizado, pero después de esa inmunización corre el riesgo de volver al clima caliente y correr el riesgo de muerte, como es la piroplasmosis, la dinoplasmosis, que es la que te da la garrapata. En realidad tenemos un control absoluto con eso, y también lo que es brucelosis y leptospirosis, y estas ganaderías pues están completamente saneadas. Y con aftosa no se diga, porque en realidad pues en esta parte del país es donde menos aftosa hay. Nos cuidamos de eso, pero con los controles de vacunación podemos obtener una calidad de ganado de alta calidad y sin riesgo innecesario. Así pues, el ganado bravo que deambula por estos paradisíacos lugares tan generosamente dotados de arboledas y pastos ofrece una saludable imagen. Toros y vacas sanos y fuertes son envueltos por la bruma que de cuando en vez se deja caer desde las alturas para descender hasta esta insólita paramera venezolana de concepto y aspecto visual tan distinto al que se identifica con la inhóspita aridez de las españolas. Hugo Domingo Molina es, además de un enamorado de la fiesta de los toros, un hombre emprendedor. Destaca poderosamente en la organización de espectáculos taurinos, pero su faceta como ganadero, junto a sus hijos, es digna del mayor elogio. Como la mayoría de los ganaderos venezolanos, Hugo Domingo comenzó cultivando las ramas asaltilladas y santacolomeñas, vía San Mateo y Graciliano, para después irse decantando por el encaste parladé de los Domecq, Álvaro y Juan Pedro, además de otros ejemplares de origen Núñez. El resultado, dos ganaderías que han ido acumulando tan altas cotas de prestigio que su participación es solicitada en las ferias taurinas más acreditadas del país. Las nuevas camadas de toros bravos que surgen en las haciendas de los hermanos Molina van conformando también un tipo de toro cuyos perfiles se ajustan a los criterios de los ganaderos. Un toro que vaya mejorando paulatina y armónicamente sus hechuras al tiempo que desarrolle los valores y virtudes que demanda el toreo contemporáneo: bravura, nobleza, capacidad de lucha y durabilidad en la pelea. Para culminar estas aspiraciones, el proceso es largo y laborioso, muchas veces ingrato y casi siempre dependiente de una imprescindible dosis de suerte. Los Molina son ante todo aficionados, y perseverantes, y previsores. Para ello cuentan con dos bancos, no dinerarios, de alta solvencia, el de semen y el de madres. Una de las cuestiones importantes para nosotros, sobre todo en Venezuela y América, ha sido el iniciar la inseminación artificial. En realidad para nosotros es muy difícil, como en época pasada, poder traer sementales españoles. Ahora pues hacemos la cuarentenaria en España, podemos comprar el semen y podemos traer el semen a Venezuela y ya pues darle un vuelco a la ganadería. Ese vuelco significa en la inseminación artificial que podemos trabajar con toros preñados de ganaderías de mucho prestigio
y para nosotros significa prácticamente un adelanto inmenso en esto, porque ya esos toros han sido probados en otras ganaderías y nosotros podemos traerlos aquí al país. En realidad nosotros tenemos ya unos 15 años con inseminación artificial, tenemos semen de toros que han sido indultados, toros que han sido probados y de toros puros de que en realidad a veces van a las plazas y nosotros valoramos su calidad. Si el toro se ha muerto, pues nosotros tenemos el semen y podemos seguir trabajando con ese tipo de animal, con el cual nos da un beneficio inmenso a la ganadería. La teoría de Hugo Domingo Molina es que la crianza del toro de Parlavé en zona caliente puede desembocar en el abastecimiento de sus hechuras, muchos kilos y mayor dimensión de pitones. En cambio, al ser llevados a tierras más frías, los toros de Rancho Grande y El Prado presentan armonía de líneas, bajura de agujas y cuerna de regular conformación. Detalles, todos ellos, que convergen en la belleza del toro bravo. He aquí algunos de sus más elocuentes ejemplos. Para lograr este resultado, los becerros disfrutan de climas más benignos hasta que antes de cumplir un año de edad se trasladan a las zonas altas, para que los rigores climáticos templen el músculo y regulen el tamaño, siempre previniendo las enfermedades, principalmente la pulmonía, a las que propenden quienes sufren tan brusco cambio ambiental. Tanto Hugo Domingo como los más afectos a la cría del toro bravo dentro de su numeroso entorno familiar se encargan de la dirección a pie de obra de los dos hierros ganaderos. La selección es implacable. Estos bellos toros jaboneros, reminiscencia veragüeña de los primitivos Domecq que aún se conservan en las ganaderías españolas de Torrestrella y Juan Pedro, saldrán a los ruedos venezolanos luciendo la divisa azul, celeste y roja de Rancho Grande. La crianza del toro de lidia en estos campos no solo ha de afrontar el inconveniente de la brusquedad del cambio ambiental producido por la progresiva elevación del terreno. Los pastos abundosos y espesos del páramo andino ofrecen una curiosa circunstancia. No contienen los minerales necesarios en las zonas a las que acceden los toros. Por tanto, y a pesar de la abundancia de agua, se ha hecho necesario el abordaje de un concienzudo estudio científico para corregir esta descompensación. Cuando la bruma de la montaña se desparrama y los rayos del sol proyectan su calor sobre las vaguadas, los toros comparten su gratificante compañía alrededor de la vieja fronda de estas quebradas tierras de Táchira, próximas a la Grita, donde se reúnen castaños, negros y jaboneros en los cercados que limitan pequeñas barreras de piedra del lugar, aparejada a sentimiento. Estos son los dominios de Hugo Domingo y de sus hijos, los hermanos Molina Colmenares. Tierras del poniente venezolano fronterizo con la también muy taurina Colombia, a donde los toros y las vacas bravas se encuentran más cerca del cielo que ninguna de las de su especie. Aquí encontraron lugar de asentamiento las reses bravas de pelos cárdenos, y las coloradas, y las castañas, negras, mulatas o burracas, todo un compendio de tipos y pelajes que se han consolidado en sus dominios y en el elenco de la ganadería de lidia del país. Y todo un ejemplo de dedicación al toro bravo y a las madres que lo engendraron por parte de una familia empeñada en llevar al mejor término su significada e irrenunciable labor en favor de la fiesta de los toros. Formé parte de un grupo de aficionados. Dimos la primera corrida de toros con toros de Luis Acazui y Pedregal Tambo del Ecuador. Nosotros inmediatamente seguimos con esa afición porque en Venezuela no teníamos sino dos plazas, que era el Nuevo Circo de Caracas y la Plaza de Maracay. Y nosotros en frontera se nos facilitaba mucho ir a Bogotá o a Manizales. Y nosotros dijimos, bueno, cuando estamos en una feria de Manizales, que era una feria muy de pueblo y sigue siendo muy de pueblo y por eso tiene ese calor, San Cristóbal se parece igual a Manizales. Y nos traímos el proyecto y se lo presentamos al doctor Francisco Romero Lobo, quien era el presidente del Consejo Municipal. Y a él le pareció magnífica la idea. Nos dijo, bueno muchachos, pero háganlo ustedes.
Nos vimos obligados a empezar a trabajar como aficionados taurinos para que eso fuera una realidad. Hicimos una plaza portátil de 5.000 personas, la elaboró el doctor Eduardo Santos Castillo, que era arquitecto, formaba parte del equipo, y en el año de 1963 dimos la primera feria. Nosotros inmediatamente buscamos quién era el torero de ese momento, y era Manuel Benítez el Cordobés. El Cordobés vino a San Cristóbal y en ese momento hubo una movilización inmensa que le fue planteado al presidente de la República, que era el doctor Raúl Leoni, que era el movimiento turístico más importante que se había realizado en Venezuela sin ningún tipo de apoyo. Eso nos trajo como consecuencia de que empresarios grandiosos de Venezuela y de mucho futuro le dieran el apoyo a San Cristóbal y la bautizaron en ese momento como San Cristóbal, la ciudad de la cordialidad. Al bautizarse la ciudad de la cordialidad, prácticamente vino mucha gente de todos los lares, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de México, y hoy en día tenemos la Gran Feria de San Sebastián. Pionero de la Feria San Cristobalense de San Sebastián, Hugo Domingo Molina representa una referencia de primer orden entre los empresarios taurinos de Venezuela y al propio tiempo es uno de los ganaderos de Bravo más importantes de la América hispana. Su hierro de Rancho Grande tiene una antigüedad de 24 de septiembre de 1977 y el de la Ganadería del Prado de 1986. Lidia casi exclusivamente en las plazas de toros del país y desde hace muchos años mantiene en permanente contacto con algunos de los ganaderos más acreditados de la cabaña brava española. El contrastado buen juego en el ruedo de estos toros y su variado pelaje les permite estar en vanguardia de las preferencias de aficionados y profesionales venezolanos y españoles. Cerca de 30 sementales son controlados por Hugo Domingo Molina y quienes con él cooperan en las tareas de reproducción, empleando el semen congelado y fecundando a las hembras con inseminación artificial a través del contenido de pajuelas importadas de las vacadas españolas antes citadas y de otras sudamericanas con cuyos propietarios siguen manteniendo estrecha relación. De resultas de estos contactos y de su acertada iniciativa, este venezolano inquieto hombre de negocios taurinos ha ido construyendo sus actuales ganaderías. A raíz de los indultos en San Cristóbal, de una corrida de don Álvaro Domecq, se indultaron 3 toros. Nosotros los negociamos y iniciamos la línea de Parladé con un lote de vacas de pala y un lote de vacas del Conde de la Corte del doctor Felipe Rocha. A partir de allí nosotros nos decidimos a trabajar con Parladé. Veíamos que era un toro mucho más fácil, mucho más adaptable a nuestras necesidades y mucho más requerido por los toreros. Después un lote de 100 vacas puras de Juan Pedro Domecq que fueron compradas por unos señores venezolanos a Juan Pedro Domecq en España. Nosotros lo adquirimos posteriormente y ahí definitivamente nos fuimos completamente por la línea de Juan Pedro Domecq. Para los toreros y para el público, pues hemos adaptado un toro muy nuestro. No tiene el tamaño espectacular tampoco de los toros españoles, pero para nuestras plazas que exigen entre 425 y 430 kilos, pues sacamos un toro que es muy palatable y por lo menos para el público venezolano le gusta mucho el toro que tenga muchos pases. El toro que tenga muchos pases, según el ganadero, es el preferido del público venezolano. Suponemos que también es el que prefieren los toreros, sea cual fuere su nacionalidad. En este palenque empieza la forja de ese toro tan deseado, el que culmine las apetencias de su criador y de su lidiador, además de las de quienes contemplan la lidia. Con el fular sobre la crin del cuello, el caballo de picar espera el momento de entrar en acción. El día es soleado, el piso de plaza está perfectamente acondicionado y las becerras ya se hallan en el habitáculo del chiquero. En otras dependencias, coloradas, negras, castañas y chorreadas, aguardan acontecimientos.
Dentro de la plaza se percibe el discreto bullicio de los toreros, preparando trebejos mientras sus auxiliares reponen fuerzas. Vara en ristre, el picador mueve y ejercita su cabalgadura. Entretanto, también los toreros se libran de tensiones, estiran los músculos y prueban la tersura y el vuelo de los capotes. No molesta el viento, solo hace falta que embistan las becerras. El operario actúa sobre la corredera. Va a comenzar el tentadero. El primer ejemplar es una vaca colorada, ojo de perdiz y bocidorada, muy en la línea parladeña de la ganadería. El puyazo delantero no es admitido de buena gana por la becerra, pero no por ello renuncia a la pelea. Tras las pruebas pertinentes en la suerte de Varas, es desafiada de lejos por la muleta del torero. La respuesta al cite es veloz, alegre y codiciosa, si bien la embestida peca de mantener la cara alta respecto a la bamba de la franela. Desde la pequeña grada, los interesados siguen atentamente las evoluciones de la vaca y la labor que desempeña el torero. Torea un joven matador venezolano, Rafael Orellana, tobareño de nacencia, torero de dinastía que recibió la alternativa en la plaza de su pueblo natal, Tobar, estado de Mérida, el 10 de septiembre de 2005. Maneja la muleta con templanza y corre la mano con buenas maneras. Hugo Domingo Molina está tomando buena nota de reacciones, ataques y renuencias de la que oposita a futura madre de toros bravos. Al ver al joven torero en acción, inevitablemente el ganadero se verá hurgado por el recuerdo y la nostalgia. El menor de sus hijos varones, Hugo José, probó suerte como novillero en España y fue dramáticamente cogido en la plaza madrileña de Aldea del Fresno el 26 de junio del año 2000. Se anunciaba en los carteles con el nombre de El Morocho. Desde su puesto de mando junto a familiares e invitados, Hugo Domingo Molina sostiene en sus manos una extraña libreta en la cual se recogen notas y grafismos personales que habrá de contrastar con sus más allegados e interesados en la cuestión. No obstante, Rafael Orellana, encargado de contrastar las aptitudes del animal ante las telas de torear, apura su tiempo y la resistencia de la vaca, hilvanando el epílogo de la faena. Con estos muletazos termina el tentadero. La línea quebrada de los montes se recorta sobre el azul del cielo y el gris de las nubes que cierran por arriba el formidable cuadro de este paisaje andino venezolano en que vino a instalarse una explotación pecuaria de toros bravos. Junto a la tupida celosía que forman enramados, tallos y musgos, las instalaciones ganaderas de los hermanos Molina Colmenares asoman entre una frondosa jardinería compuesta por matas, plantas y flores de bellísimo y variado cromatismo, bien cuidadas por la amorosa mano del hombre y mejor alimentadas por la abundancia de agua que circula en estos parajes. El interior de esta curiosa pieza de la casa ganadera pudiera calificarse como la apoteosis de un variado muestrario de maderas que revisten los paños de las paredes y decoran los artesonados del techo. En lugar preeminente, el mudo testimonio disecado de toros que hicieron célebre su hierro ganadero. Toros de cuerna ciertamente poco ofensiva, pero de extraordinario comportamiento durante la lidia, por el caudal de casta, bravura y nobleza que derrocharon en el ruedo. Hugo Domingo Molina recuerda la legendaria hazaña de uno de ellos y repasa otras tardes felices vividas intensamente en plazas venezolanas. Bueno, este es el toro número 7 ranchero, que es toro que tiene su historia. Ese toro, cuando fuimos a lidiar esa corrida en San Cristóbal, se me acercó don Pablo Lozano y me dijo, ¿qué hiciste? Le digo, Pablo, no tenía sementales y yo utilicé un toro de San Mateo con la vaca de Graciliano. Me dijo, has acabado con la ganadería. Eso me lo dice antes de empezar la corrida. Esa corrida nuestra la toreaba ese día
Tomás Campuzano, José Mari Manzanares y Morenito de Maracay. Ese día se cortaron 8 orejas y se indultó el toro ranchero. Cuando después volvió don Pablo Lozano y me dijo, ¿qué hiciste, Domingo? Le dije, bueno, un toro de San Mateo para la vaca de Graciliano, que estaban muy paradas, que no tenían recorrido, y el toro de San Mateo las puso a funcionar. Esta es una foto de la Plaza Monumental de San Cristóbal, también en una corrida de Rancho Grande, que ha sido tradición que los toros de Rancho Grande se lidian el día viernes. Morenito de Maracay le cortó un toro a un toro ya de la descendencia de Juan Pedro Domecq en la Plaza Monumental de San Cristóbal, y fue Morenito de Maracay, un torero venezolano que estaba en su momento, quien pudo cortar un rabo a uno de nuestros toros en la Plaza Monumental de San Cristóbal. Esta fue la Plaza Monumental de Mérida un día viernes con un cartel importantísimo que fue el Cordobés Hijo, Pinito de Córdoba y Leonardo Benítez, y el ganadero, mi hijo Hugo Alberto, y José Luis Rodríguez, el empresario. Fue la Plaza Monumental de Mérida, fue una corrida apoteósica, se le cortaron 8 orejas ese día a la corrida, y prácticamente se convirtió en la gran corrida del abono. La rica nave de interiores barnizados es un pequeño museo bañado de luz en el que se hallan recogidas las vivencias que jalonaron la trayectoria taurina de este ganadero y empresario taurino. Afuera, el panorama que se ofrece llena la retina de grandiosidad. Hasta aquí llegaron los toros bravos para asentarse en las pendientes tapizadas por los altos pastos y mezclarse con los jóvenes miembros de otras reatas. Aquí crían y cuidan sus reses bravas Hugo Domingo y sus hijos, los toros que hollarán con su pezuña las arenas de los ruedos del país y las vacas que clavan la suya entre el feble cañizal de hierbas secas, mientras sus testuces sienten la cercanía de las nubes que le ponen montera a la verde pradera del altiplano.